En lo que va del año, yo he tenido la oportunidad de poder participar en un número de conferencias, de charlas, siempre en el ámbito académico. Como han escuchado, una buena parte de mi experiencia es en la parte de educación superior. Y en temas de educación superior, casi es imposible escuchar una conferencia sin que se mencione la inteligencia artificial. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso, arrancando. En parte también, no me quise ir tan atrás, porque solo tengo 30 minutos para la presentación, pero sí quería por lo menos reflexionar un poquito incluso sobre el origen y la naturaleza de nuestra carrera. Entonces, quiero empezar la charla con una pregunta, como pregunta orientadora, por así decirlo, para que vayamos pensando hacia la respuesta que queremos responder con esta conferencia. En un mundo donde el conocimiento se encuentra distribuido, ¿cómo preparamos a las nuevas generaciones para hacer verdaderos aportes a la sociedad? Con eso en mente, con esa pregunta de cómo preparamos a las siguientes generaciones en un mundo donde el conocimiento ahora está más al alcance de todo el mundo. Y la idea que vamos a querer desarrollar es que la redistribución del conocimiento requiere que repensemos lo que vamos a enseñar. Necesitamos pensar cómo lo vamos a enseñar, pero principalmente cómo lo vamos a evaluar. ¿Ok? Nuestra carrera como práctica es milenaria. Estamos hablando de hace 6.000 años, de entre 2.000 y 4.000 años antes de Cristo. Las civilizaciones del Egipto, la Mesopotamia, empezaron a tener logros con respecto a la ingeniería civil, los principios básicos que iban a conformar nuestra carrera. Pero formalmente, como nosotros la conocemos ahora, con los principios que conocemos ahora, fue naciendo más o menos hace 280 años en Francia, con la École Nationale des Ponts et Chaussées, ¿verdad? Esa escuela va sacando los primeros ingenieros que van haciendo puentes y calzadas. De ese trayecto para acá va gozando varios cambios. Y el primer ingeniero civil autoproclamado es John Smeaton, un inglés que se denomina ingeniero civil para diferenciarlo de los ingenieros que hacen las construcciones, siempre en infraestructura, pero con naturaleza militar. Entonces, eso va desarrollándose, digamos, 300 años para acá, van desempeñándose al principio con algunos principios que están basados en principios matemáticos, pero muchos en principios empíricos. Y va desarrollándose, va teniendo un cambio fuerte cuando llegamos a la revolución industrial. Cuando vemos ya más crecimiento y más desarrollo con el acero, las estructuras cambian su naturaleza, se va volviendo más importante la eficiencia. Antes las prioridades eran que fueran duraderas las estructuras. Cuando ya cambiamos los materiales, la naturaleza de la inversión que son necesarias, hace que sea necesario pensar más en la eficiencia. Y el enfoque del ingeniero, o sea, el constructor, también va cambiando. Y eso va llegando a importantes logros, como los que va alcanzando Carl von Terzaghi hace 100 años. Terzaghi empieza a desarrollar fórmulas que nos ayudan a predecir con un poquito más de precisión cosas que tienen muchísima incertidumbre en ellas. Pero lo podemos hacer de una manera bastante optimista y bastante, digamos, responsable. Pues hace 50 años, de esos 100 últimos años, que ahí es donde nos vamos a concentrar, bueno, en realidad no nos vamos a concentrar en los últimos 100 años, nos vamos a concentrar en los últimos 4, pero quiero llegar hasta ahí, ¿verdad? Y entonces, 50 años atrás, aparecen las computadoras, que atraen procesadores y la capacidad para poder hacer mejor almacenamiento de los cálculos, todo lo que vamos trabajando, podemos hacer mejor representaciones visuales, logramos procesar grandes volúmenes de información, y eso va desarrollando las capacidades que tenemos, pero principalmente lo que nos hace crecer exponencialmente en las capacidades de lo que podemos hacer como seres humanos
es la facilidad de la colaboración que se va sabiendo. Si ustedes sacan cuentas, ¿qué es lo que produjo la explosión de la IA ahora? Fue la cantidad de información que había disponible y la facilidad con la que yo podía colaborar con alguien en el otro lado del mundo. De hecho, si lo analizan bien, no existe IA. O sea, la IA es otros seres humanos. Es una forma de colaborar, aunque no necesariamente con consentimiento de todas las partes, ¿verdad? Pero sí es una forma de colaborar con conocimiento que han generado otras personas. Ahora, todo eso hace explosión hace 4 años. Pongámonos en el contexto hace 4 años, 2022. Eso sale en 30 de noviembre de 2022. Yo me acuerdo muy bien, yo empecé mi posición como decano de la Facultad de Ingeniería. Yo soy ingeniero civil de profesión. En la Facultad de Ingeniería de UNITEC tenemos 8 programas de ingeniería. Yo no soy experto ni en ingeniería de energía, ni en industrial, ni en sistemas, ni en ciencia de datos e inteligencia artificial, ni tampoco telecomunicaciones electrónicas, mucho menos de biomédica, ni de mecatrónica, solo de civil. Mi formación es ingeniería estructural, pero tenía que tomar decisiones en todos estos otros aspectos. La inteligencia artificial me ayudó a poder escudriñar y seleccionar la información que yo necesitaba para tomar esas decisiones. Pero eso era al inicio. ChatGPT, digamos, los usos más básicos que le podíamos dar a la inteligencia artificial en recopilación de información variada. Pero también acordémonos en el contexto que nos encontramos. O sea, aparece ChatGPT, noviembre de 2022, y todo el mundo, wow, qué maravilla, parecía magia eso, pues. Yo le dije, redactame un poema de 16 estanzas en pentámetro iámbico para que, explicando por qué Latinoamérica tiene un retraso. Y me lo hizo. En fracción de segundos, pues. Pero no es magia, ¿verdad? Son algoritmos que van haciendo relacionamiento y dentro de esos relacionamientos van haciendo propiedades emergentes. Ese es conocimiento, muchos diferentes, digamos, productos humanos que estaban en el ciberespacio y la inteligencia artificial lo sabe seleccionar. Ahora, esa luna de miel con la IA en la educación superior no duró como 3 meses, tal vez, o menos tal vez. Porque, si recuerdan también, en ese tiempo veníamos saliendo del efecto de la pandemia. Y lo que pasó en educación superior durante la pandemia es que inmediatamente tuvimos que mover muchas cosas a la virtualidad. Eso implicó digitalizar un montón de información que no estaba digitalizada hasta ese momento, incluyendo exámenes, ejercicios, tareas y todo lo demás. Entonces, en enero nos empezamos a dar cuenta que sin importar qué tarea o ejercicio le pusiéramos, los chicos podían usar ChatGPT para reproducir respuestas, tal vez no 100% correctas, pero aproximadamente correctas. Y especialmente cuando en las asignaturas que eran más pesadas en texto, era bien difícil de poder poner una tarea donde yo les pedía hacer un análisis y redactar algo sin que lo hicieran por ChatGPT, ¿verdad? Y entonces empezamos nosotros a tratar de, como quien dice, atenuar la situación, pero es como, lo que empezamos a hacer fue tratar de utilizar herramientas para detectar cuando un estudiante está usando inteligencia artificial. Eso es poner la inteligencia artificial en modo adversarial. Entonces, es decir, una IA contra otra IA, para ver cuál es más potente, ¿verdad? Y entonces, a veces la puede detectar, a veces no la puede detectar. Pero si ustedes me preguntan a mí, eso es como tener una construcción donde yo tengo un asentamiento diferencial y quererlo corregir reforzando la viga. No es atacar el problema. Si yo estoy tratando de detectar si el chico está usando la IA, estoy reforzando esa viga. Lo que yo tengo que hacer es reforzar el cimiento, ¿verdad? Para detener ese asentamiento que se estaba llevando a cabo. Y el problema ahí es que fue bien duro llegar a la conclusión respecto al problema real que se tenía. Y por eso les di toda esa explicación de cómo fue llegando la ingeniería hasta donde estamos el día de hoy. Para evitar estar tratando el síntoma y buscar atender la patología, tuvimos que repensar muchas cosas. Y nos dimos cuenta que la IA
no está provocando la falla de la evaluación. Les voy a dar una estadística, antes de terminar esta cita, les voy a dar una estadística. Yo tuve la oportunidad de participar en una charla en Monterrey, México, a principios de este año. Estaban presentando un experto en temas de inteligencia artificial que había estado trabajando un estudio transversal sobre el plagio y el fraude en educación superior. El índice de plagio y de fraude en educación superior en los Estados Unidos, ahí es donde lo había realizado él, antes de la aparición del ChatGPT, era del 70%. Altísimo, mucho más que la mitad. Ni se imaginan cuánto fue después de aparecer el ChatGPT. El 70%. No subió ni un punto. ¿Por qué? Porque no es la IA la que provocaba el fraude. Lo que está provocando, o sea, la IA está sacando a luz el problema. Pero el problema, y nos costó mucho, nos dolió mucho reconocer eso, es que habían deficiencias estructurales que la pedagogía tradicional ya traía desde el diseño. Hay muchas cosas que se pueden corregir, pero la principal es que el sistema educativo valora más la nota que el aprendizaje. Y eso se traducía a los estudiantes también. Entonces los estudiantes valoraban más sacar una buena nota o pasar la clase que aprender. Porque solo alguien que está dispuesto a sacrificar el aprendizaje cometería fraude. Ante la posibilidad, y más yo trabajo en una universidad privada, hay fuerte inversión de parte de los estudiantes y sus familias para participar en esa universidad. Si están cometiendo fraude y están sacrificando el aprendizaje, es porque no valoraron el aprendizaje, valoraron la nota. Y eso también es culpa de nosotros, es decir, de educación superior, porque le hemos dado énfasis a la nota por sobre el aprendizaje. Entonces, allí todo eso es la antesala que les quería plantear, pero en ese mundo donde el conocimiento, y esa era la pregunta inicial, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos una oportunidad, porque vamos a corregir esta situación ahora para las nuevas generaciones y nos estamos dando cuenta que tenemos problemas estructurales en la manera en que enseñamos. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿verdad? Es decir, que empecemos a reenfocar el aprendizaje donde lo necesitamos. Y digamos que este proceso sí fue bien largo. Tenemos como 18 meses, diferentes etapas del proyecto que lo hemos venido realizando, pero ya más o menos tenemos una idea. ¿Y dónde empezamos esto? Digamos, nosotros en Unitec nos preocupamos bastante por tratar de involucrar a los empleadores en los procesos. Y nosotros tenemos un proceso de, digamos, reforma constante de nuestros programas. Yo, como decano de ingeniería, tenía, porque ahora ahora estoy como decano de innovación educativa, pero tenía la oportunidad de estar siempre en esos procesos de reforma, ¿verdad? Pero esos procesos de reforma normalmente, ¿cómo sucedían? Rapidito, porque no sé cuánto tiempo llevo ahorita para saber. Okay, estamos bien. Entonces, esos procesos de reforma, normalmente contratamos un consultor, revisa el programa, se lo presenta al jefe académico, el jefe da su retroalimentación. El jefe académico es la persona que maneja la carrera administrativamente, el cuerpo docente, los estudiantes. Y se hacía ese ciclo varias veces para llegar a la solución real. Entonces dijo la ingeniera Rosalvino, nos dijo como la rectora, involucremos a los empleadores. Entonces, en lugar de irnos directamente con el consultor, que el consultor era el que iba a revisar con los empleadores, hacía encuestas, revisaba, sacaba a partir de ahí un informe, armamos un panel de expertos que representaban personas con mucha experiencia dentro del campo de ingeniería, de la práctica de ingeniería en Honduras. Y ese panel de expertos empezamos a hacer iteraciones con ellos. Fue un proceso bien largo, más largo que con el consultor, pero llegamos a una conclusión bien fácil, que es que hay partes del currículum que son información y partes que son formación. Y nosotros donde nos tenemos que concentrar es en las partes que son formación. La mala noticia es que la parte de formación normalmente no es la parte que es atractiva del plan, porque alguien cuando va a ver los planes de estudio quiere ver todas las últimas tendencias ahí reflejadas en el plan de estudio, pero eso es información. Esas son las cosas que cambian bien rápido.
y que dentro de 5 años ya es otra cosa, se llama otra cosa la herramienta. Entonces nosotros teníamos que separar esas cosas para saber qué era formación y qué era información. Entonces empezamos a sortear eso y arreglamos nuestro proceso, pero después quedamos con otro aspecto bien importante. En todo ese tiempo, la experiencia que yo he tenido, yo tengo 19 años de estar en educación superior, fueron como 6 años como docente, después 5 años como investigador, de ahí estuve 4 años como jefe académico y 4 años como decano de ingeniería. Y en ese tiempo me llegaron muchas veces a pedir recomendaciones de estudiante. Marco, fíjate que quiero que me recomendes a alguien, necesito poner a un cipote, pero nunca me decían, mándame un cipote que sepa hacer diseño reforzado. Necesito a alguien que sepa cómo hacer diagramas de interacción en columnas. Necesito a alguien que tenga todos los conocimientos de mecánica de materiales o que haya sacado 100 de promedio. Lo que me pedían era, mira, necesito ponerlo en un lugar donde va a tener que estar tomando decisiones, va a estar solo, necesita poder trabajar, a veces decían, necesito que pueda trabajar en equipo, necesito que cuando las cosas salgan mal no se apachurre, necesito que pregunte si tiene dudas, necesito que sepa seguir órdenes. O sea, no me decían capacidades técnicas. ¿Por qué? O sea, no es que no las necesitan, sí necesitan las capacidades técnicas, pero el título de Unitec le garantizaba que tenían capacidades técnicas. Pero él quería el diferenciador entre los que tenían el título, que son esas llamadas habilidades blandas. Entonces empezamos a caer cuentas. Nosotros en la universidad nos concentramos, cuando me entrenaron, cuando yo me formé como ingeniero civil, digamos, el currículum, la forma en que se da la clase, todo se concentraba en conceptos y contenidos. Nosotros en Unitec habíamos estado trabajando, nuestro modelo educativo estaba basado en competencias. Digo basado porque ahorita ya lo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Todavía no lo hemos terminado del todo, ¿verdad? No hemos terminado capacitaciones con todos los docentes, estamos empezando todavía, de hecho, las capacitaciones con docentes, porque hasta ahorita acabamos de terminar de como que ni hemos terminado, seguimos probándolo, ¿verdad? Porque estamos afinándolo todavía. Pero estábamos acá, desarrollo de competencias técnicas. Este era mi enfoque antes. Les voy a dar un ejemplo con una clase de diseño de cimentaciones. Y a lo que quería llegar, ahora estamos viendo, necesitamos enfocarnos en temas de carácter. Y muchos profesores, cuando yo les dije, necesitamos enfocarnos en temas de carácter, es como, eso no me corresponde a mí, eso es de casa. Pero yo les voy a decir una cosa, la formación de carácter, desde que uno está frente a un grupo de estudiantes, la formación de carácter no es opcional. Yo estoy formando el carácter de esos ingenieros en la manera en que los trato, en las cosas en las que enfatizo, en la manera en que les explico, en la manera en que los corrijo, todo eso les está formando carácter a ellos. Entonces, decir, eso no me corresponde a mí, es ignorar algo que ya está sucediendo. Entonces, es mejor hacerlo de manera intencional. Ahora, eso implicaba que ahora el aprendizaje teníamos que ver cómo lo íbamos a hacer. Y esto tiene toda una pedagogía, ¿verdad? Si yo quiero enseñar conceptos, lo hago de una manera. Esa es la manera que yo originalmente sabía. Tuve que reaprender cuando tuve que aprender a hacer competencias. Y si quiero hacer formar carácter, lo hago de otra forma. Pero filosofando un poco, hay similitudes entre lo que se tiene que hacer. Solo sin profundizar en eso, porque yo creo que ya me van a sacar la tarjeta amarilla, y me la están sacando. Si yo quiero hacer desarrollo de conceptos, todo aprendizaje tiene estas 3 componentes, o 3 partes, 3 etapas del aprendizaje. Una conexión con conocimiento previo, el desarrollo de una indagación o inquiry-based learning, que se llama, la indagación y la aplicación. Si yo quiero desarrollar un concepto, yo conecto con conocimiento previo. Hablo un poco de lo que ya saben, fue lo que hice con ustedes. Les hablé sobre la ingeniería civil, todos aquí ya saben sobre la ingeniería civil. Les conecté con lo que ustedes ya saben sobre la ingeniería, conecté con lo que ya sabían sobre la pandemia, conecté con lo que ya saben sobre la inteligencia artificial. Y después abrí la indagación, abrí las posibilidades con las implicaciones de lo que podría estar mal con el sistema de educación superior. Y a sus cabezas están pensando en todas las posibilidades. Esta última etapa no la vamos a poder hacer, pero se la voy a contar, la aplicación de cómo va a tener eso. Por cierto, en competencias, si yo quiero desarrollar una competencia, solo cambio estas 2.
O sea, yo empiezo con la indagación. Yo le quiero desarrollar al cipote la habilidad de hacer una hoja de cálculo. Yo le enseño cómo se mira una buena hoja de cálculo primero. Le enseño las partes y las vamos viendo y que ellos me hagan las preguntas, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué hace? Y yo se lo voy explicando. Voy desarrollando la clase y se lo voy explicando. Cuando ellos van haciendo esas preguntas, yo voy conectando esas respuestas con las cosas que ellas saben, con la conexión, porque estas dos las cambiamos. Entonces les digo, esto es lo que aprendiste en concreto. ¿Te acuerdas que lo habías visto con la revisión de cuantía? Ah, sí, hombre, eso es lo que está revisando ahí. Esto es lo que sale en el CHOP. Y voy haciendo la conexión y entonces ellos ya saben para qué lo van a utilizar. Y culmino la competencia con la aplicación. Hago que ellos hagan una. Y les pongo un ejemplo que resuelvan con la hoja que ellos construyeron. Si yo quiero desarrollar el carácter, empiezo con la conexión, pero cambio estas dos. Les conecto con un caso, les doy el caso, les explico el caso, hago que reflexionen sobre el caso, y después de que reflexionen sobre el caso, les pido que ellos, sabiendo lo que vieron en el caso, a través de una simulación, de un proyecto, de un juego de roles, que ellos tomen decisiones, en un caso no igual, pero con similares implicaciones. Entonces, ellos primero vieron el caso, lo analizamos, lo discutimos, después lo ponen en práctica y finalmente aterrizamos en la indagación, que es la reflexión, como, ok, ¿qué impactos tuvieron tus decisiones respecto a lo que sucedió en el caso? ¿Verdad? Para que ellos puedan ver el peso de la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, ya hablando del caso que les había dicho de diseño de cimentaciones, y bien rapidito, ¿verdad? Esto era la clase antes, la he dado por muchos años. Yo me concentraba, como les decía, en desarrollo de competencias, hojas de cálculo que aplicaba en un proyecto para resolver una solución. Y la manera de evaluación tenía acumulado, pero también tenía dos exámenes. Un examen que evaluaba que pudieran diseñar usar hojas de cálculo para resolver el diseño de una zapata, que podría ser combinada, aislada, corrida, superficial nada más. Y el segundo examen, un diseño de muro de retención, tomando en cuenta el diseño geotécnico y el diseño estructural. ¿Ok? Entonces, yo lo consideraba bastante completo. Pero cuando veo, o sea, ahí no hay nada, ningún tema de carácter, ni de responsabilidad ética, ni de nada. No estoy evaluando nada de eso. Entonces, si yo valoro lo que evalúo, entonces tengo que evaluar lo que valoro. Es decir, tengo que evaluar la responsabilidad y la toma de decisiones acá. Así que me puse a filosofar un poco. Para esto, miren, esto aquí lo resumí en una, pero tiene todo un proceso pedagógico. Hemos trabajado una plantilla, es la que hemos estado probando. Yo llevo 3 periodos que lo he estado haciendo, este sería el 4º periodo que lo estoy trabajando, o sea, ya voy a cumplir el año trabajándolo, pero ha sido una progresión. ¿Dónde arranco? Pensando en por qué existe esa asignatura en el plan de estudios, pues. Y para no hacerles muy largo el cuento, estamos en el diseño de cimentaciones, el puente entre la mecánica de suelos y la clase de concreto reforzado, donde ellos aprenden los principios de concreto reforzado, y esos principios, el producto que yo puedo hacer de la conciliación de las diferencias en la medición de la inseguridad o de la incertidumbre de estos dos, porque esto lo hace de una forma y esto lo hace de otra manera. Tomo decisiones que impactan en el diseño estructural. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo le meto el tema de carácter? Porque si no, solo me llené la boca de palabras bonitas, pues. Entonces le pongo un proyecto que tiene varios componentes. Entonces, en lugar del examen, donde yo les ponía, hice uno de estos para cada examen. No dura un día, no dura una hora, dura 3 semanas, ¿verdad? Es individual para cada estudiante. Además de ser individual para cada estudiante, no es... Les doy las condiciones y encontrar una solución. Les doy información y les pido una decisión. Entonces, ellos tienen que encontrar cuál es el problema. Y tienen que hacer un diseño para resolver el problema y en base a ese diseño, tomar una decisión, o los diseños. Entonces, en este caso, les ponía el caso como hay un gerente, el gerente te manda un correo, te dice que
quiere construir un muro de retención, pero a la hora de cotizar para el material que se va a utilizar de relleno, tienen 3 cotizaciones, el área de finanzas está pidiendo trabajar con el más barato. Pero yo estoy casi seguro que ese más barato no va a salir más barato porque me va a salir más caro el muro. Ayúdame a comprobárselo. Entonces, entonces aquí yo lo voy a tener que diseñar un muro para cada uno. Sí. Y voy a tener que sacar un presupuesto para cada uno. Sí, pero no necesariamente a detalle, aproximado. Hacer un estimado para poder tomar una decisión. Ah, ok. Y entonces, ¿y cómo voy a hacer para poder hacer los 3 en el tiempo que necesito? Una hoja de cálculo, pues, o sea, tenés que aplicarlo para poder utilizarlo varias veces. Ah, sí, tienes razón, ¿verdad? Pero yo no se lo digo a ellos, esto, o sea, se lo voy sacando a ellos, les digo. Ahora, ¿cómo le hago para que no se me aplacen todos? Les pongo una entrega a medio tiempo. Les digo como, ok, a la mitad me van a entregar un borrador. Nuestro sistema en Unitec es de 10 semanas. Entonces, todo el contenido se da en 10 semanas. Yo estoy evaluando, digamos, en semana 5. Quiere decir que en 4 semanas de contenido que tengo para darles, porque voy a poner la evaluación o tengo que poner la nota en semana 5, yo estoy diciendo que voy a necesitar 3 semanas para desarrollar este proyecto. Como la quieran ver, ellos me tienen que entregar el primer borrador en semana 3 prácticamente y no hemos terminado todo el contenido. Sería injusto ponerles una nota en base de algo que no les he terminado de explicar. Entonces, ¿qué hago yo? No tiene costo, o sea, no tiene puntos la entrega del contenido, ¿verdad? Ese borrador no tiene puntos, entonces nadie les lo va a entregar, ¿verdad? Entonces digo, bueno, sí, tiene razón, no me lo va a entregar, entonces lo que voy a hacer es que no puede quedar completamente sin costo. Va a tener un costo, pero digamos, ellos me entregan el proyecto y con eso se ganan el derecho a revisar el trabajo de un compañero, ¿ok? Y la retroalimentación al compañero es lo que cuesta puntos. Y la mala retroalimentación es cuando ellos dicen como, todo bien compañero, siga adelante. Eso es pésima retroalimentación. Hasta si lo hicieron bien, hay cosas que se le pueden decir, pues como, qué bien dejaste ordenada esta hoja, todo se entiende muy bien. Incluso si lo hicieron a la perfección, yo puedo dar ese tipo de retroalimentación, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue que hice una lista de cotejo, como les dije, miren, tienen que revisar estos 12 aspectos, si cumplen o no cumplen, les decía cosas como, utilizó el shock, utilizó el factor de seguridad, tiene las ecuaciones, revisó, hay coincidencia con respecto a la resistencia, con respecto a las cargas que están aplicándose, y yo evaluaba esa evaluación que ellos hicieron y la retroalimentación que le daban al compañero. 50% de la nota era ahí. Y el otro 50% es en la entrega final. Y hay una semana entre la entrega final y el borrador. Entonces tienen una semana para corregirlo. Yo también brindaba retroalimentación. Pero entonces al final la persona tenía el chance de sacar el 100. La única forma que no sacaba el 100 es que no le pusiera el tiempo. Pero tenía todo lo que necesitaba para sacar 100 en el proyecto. Y la mayoría se metió a sacar el proyecto, ¿verdad? Entonces, pero ahí multipliqué por 3 mi trabajo. Porque ahora no estoy evaluando 2 exámenes con 2 ejercicios, estoy evaluando 2 proyectos. Bueno, multiplico por la cantidad de estudiantes, cantidad de proyectos, porque no es un solo examen para todos, es un proyecto particular para cada estudiante. Y le doy 3 revisiones, porque el borrador, reviso la retroalimentación y reviso la entrega final. ¿Cómo lo hice? ¿Qué se imaginan que usé? La IA, pero la IA no tomaba la decisión, yo tomaba la decisión, pero hice un agente que me ayudaba a poder encontrar qué partes revisar, qué partes retroalimentar, qué se le había escapado al que revisó, qué hizo muy bien, qué parte debería de aplaudirle, ¿verdad? Y encima de eso, o sea, la IA, todo eso funcionó súper bien, pero lo reforcé usando la IA en la clase. Y esa parte no se la voy a poder explicar porque sí, ahorita sí creo que ya me estoy pasando bastante de tiempo, pero básicamente hice un tutor. ¿Alguien ha usado NotebookLM? Ahí está. Esa herramienta, miren, búsquenla. Bueno, ahora no se llama así, ahora se llama Gemini Notebook. Tiene una versión gratuita muy potente, muy buena. No les puedo decir que les cambia la vida, pero les cambia el flujo de trabajo. Es como un ChatGPT, pero no busca la información en toda la red. Busca solo en lo que yo le doy. Entonces yo lo que hacía es que grababa mis clases y el audio se lo subía a NotebookLM. Entonces eso que permitía
yo le podía compartir ese cuaderno, ese notebook así, a los estudiantes. Permitía que ellos pudieran hacer preguntas respecto a lo que se dijo y se discutió en clase. ¿Qué dijo el ingeniero sobre los muros de retención de estabilidad externa? Hablamos de muros de estabilidad de aquí, de acá, de acá, de aquí, así. ¿Y qué se dijo sobre ¿cómo se llama? Cimentaciones profundas? Se dijo que se pueden utilizar estos métodos aquí, pero que en esta asignatura ahorita no lo iban a poder cubrir a totalidad. Entonces, con eso, yo al final, reflexionando, los hipotes tuvieron hojas de cálculo propias. Miren, esas hojas de cálculo estaban, pero súper bonitas, porque resaltaban, porque las habíamos discutido en clase. Yo estaba haciendo lo de las competencias que les di primero una hoja de cálculo completa. Ok, analicemos qué es lo que se necesita aquí, cómo se construye esto, cuál es la parte importante. Entonces, ellos iban construyendo la hoja con esa información. Esas hojas estaban, pero nítidas. Tomaban decisiones, aprendieron a tomar decisiones en base a la información. Entonces, no solo era resolver un problema, era tomar una decisión, ¿verdad? Que era lo que me llega pidiendo el empleador. Aprendieron la cultura de feedback. Yo soy ingeniero civil también. Eso es un problema que tenemos nosotros. No sabemos recibir retroalimentación, nos lo tomamos personal, como que fuera un ataque, y a veces no es un ataque, solo es una opinión técnica sobre una decisión que se está tomando. Entonces, con esto practicaban varias veces, yo les daba toda una metodología de qué cosas dar en la retroalimentación, cómo enfocarse. Hay una metodología de cómo hacerlo. Y hacemos adopción ética de la IA. No les digo como no, prohibido utilizarlo, les enseño cómo utilizarla, ¿verdad? Les enseño a preparar un agente, les enseño cómo utilizar NotebookLM, cuáles son las bondades. Entonces ellos aprenden a usar las herramientas también, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer un uso un poco más eficiente. Y al final, porque sé que somos ingenieros, no está en la última, pues que ya me sacaron tarjeta roja, ¿verdad? Pero bueno, era la parte numérica, era viendo los promedios de las notas. Esta asignatura la comparé contra las últimas 2 veces que la di. Las últimas 2 veces, el promedio de notas de los hipotes era como 79%. Y ahorita, no se mira, no me acuerdo el dato, creo que era 94% la nota. Y no les regalé ni un punto. O sea, eso se lo ganaron esos hipotes. Porque sabían que la tenían ahí, o sea, lo único que tenía que ponerle el esfuerzo, pues, se les puse todas las de ganar y lo agarraron. Y la participación en la clase, como tenían la herramienta de NotebookLM, y encima discutíamos la aplicación, que era lo que les interesaba a ellos, o sea, ellos no querían saber, no querían aprender sobre ingeniería civil, ellos querían aprender a ser ingenieros. Y eso fue lo que les puse enfrente. Y entonces ahí ellos como me consumieron el contenido, pues. Entonces subieron las notas, muchos subieron las notas, y bajaron las inasistencias. A mí me gusta, yo siempre he estado orgulloso de que los hipotes no faltan mucho a mis clases, pero el promedio de inasistencia en los últimos periodos anteriores andaba como en 3 inasistencias, en un periodo de 40 días, 3 inasistencias por estudiante, y se bajó a 1 por estudiante. Y eso es por incidencias, cosas que no pueden evitar probablemente, pues se les punchó un carro, se les punchó la llanta, se enfermaron, tuvieron algún problema, no necesariamente porque querían faltar. Entonces, llegando y aterrizando en la última pregunta, o sea, la pregunta que les dije, ¿cómo en un mundo donde la información está distribuida, cómo formamos a la siguiente generación para que tengan un impacto en la sociedad? El primer paso, o sea, no sé todo lo demás, pero el primer paso es lograr que se interesen.